Alguien le preguntó una vez a John Quincy Adams, el sexto presidente de los Estados Unidos, cómo le estaba. Esta pregunta es simple y muchas personas nos preguntan esto y cuando nos preguntan cómo estamos, simplemente decimos bien. Pero así no fue como respondió el presidente Adams. Su respuesta fue única y bíblica. Y él dijo, John Quincy Adams está bien, señor, muy bien. La casa en la que ha estado viviendo está en ruinas y es vieja, y su hacedor le ha dado noticias de que debe salir pronto, pero John Quincy Adams está bien, señor, muy bien. ¿De qué está hablando cuando le dijo la casa en la que ha estado viviendo está en ruinas y es vieja? Bueno, Adams no se refería a una casa hecha de piedras o madera o de algo más, sino a la casa en la que vivía su alma, su cuerpo humano. Eso es lo que la hablaba. Verá, la Biblia dice que sobre el cuerpo humano, que nuestro hombre exterior se va desgastando, significa que nuestros cuerpos físicos están envejeciéndose o descomponiéndose. Sin embargo, la Biblia dice también, si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, es decir, nuestro cuerpo físico, se deshiciera, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecho de manos eterna en los cielos. 2 Corintios 5:1. Este edificio que Pablo habla se refiere y nos espera, no es una casa hecha por manos, sino es un cuerpo nuevo que Dios nos dará en el momento de la resurrección. Verá, cuando un creyente en Cristo muere, aunque su alma, a veces conocida como su espíritu, va inmediatamente al cielo, en el futuro y en el momento de la resurrección, Dios le dará un nuevo cuerpo y será reunido con su alma y en esa forma vivirá para siempre. Y en esa forma vamos a existir para siempre. Es esta esperanza de la resurrección lo que nos da un gran aliento, porque a medida que nuestro cuerpo envejece y se debilita, la muerte se acerca. Los que conocemos a Cristo no tememos de la muerte y sabemos que Dios nos dará un cuerpo nuevo, eterno y perfecto. Y en ese cuerpo glorificado habitaremos para siempre en el cielo. Jesús mismo nos prometió esto en Juan 11:25 y dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y él dijo esto porque su muerte pagó completamente el castigo por los pecados de todos aquellos que creerían en él. De modo que la justicia de Dios el Padre quedó completamente satisfecha cuando Cristo fue castigado. Y como Él fue castigado cuando alguien confía en Él como su Salvador, su castigo se aplica a ellos. Y Él perdona todos sus pecados, porque esos pecados ya fueron juzgados en la muerte sustitutiva de Jesús. Y les asegura que ahora están en condiciones para estar en el cielo para siempre. Y estarán en un cuerpo glorificado y resucitado. Y vamos a poder estar en el cielo en este estado glorificado cuerpo. Hoy siendo el día de la Pascua, nos enfocamos en la verdad de la resurrección porque hace más de 2000 años Jesucristo se levantó de entre los muertos y prometió que si Él resucitaba, entonces todos los que creyeran en Él en el futuro serían resucitados. Pero lo que muchas personas no se dan cuenta es que la resurrección no es solo la verdad que afecta a nuestro futuro en gloria, también es una verdad que nos afecta en este momento, impacta la forma en que vivimos hoy. Es decir, lo que crees sobre una resurrección futura influye la forma en que vives hoy.
Pero así es como dice RC, decía, ahora es lo que vale. Pero no todo el mundo lo ve de esa forma. De hecho, en los días de los apóstoles había una iglesia entera que no veía cuán importante era la doctrina de la resurrección. Y este fracaso los afectó en un sentido muy negativo. La iglesia a que me refiero es la iglesia de Corintio, y el lugar donde vemos evidencia de su problema era en 1 Corintios 15. Si recuerdan, el apóstol Pablo había fundado la iglesia en Corintio, pero era una iglesia que desarrolló muchos problemas, y principalmente porque mezclaron el cristianismo y la filosofía griega, porque esa mezcladura es lo que causó el problema, porque tenían diferentes culturas y filosofías. Era el problema que pasaba en la iglesia de Corintios. Así, ellos trataron de mezclar todo y no puede ser así. Pablo les escribió una carta para corregir los serios problemas del comportamiento que se encontraban en la iglesia. Tenían muchos problemas, tenían grupos, divisiones, tenían inmoralidad, pecaban de llevar el uno al otro a la corte, habían serios conflictos matrimoniales y tenían muchos problemas. Incluso tuvieron conflictos sobre asuntos que no estaban detallados en las escrituras, como qué alimentos comer y qué día de la semana adorar. Además, había problemas en la iglesia sobre cómo comportarse en la cena del Señor, y eran egoístas y eran egocéntricos en el uso de sus dones espirituales. Ahora, los problemas con la iglesia tenían que ver con la forma en que los corintios se estaban comportando, y era en sus creencias teológicas de cómo ellos vivían y comportaban. Pero no, pero es que comienzas a mirar 1 Corintios, hasta cuando llegas en el capítulo 15, no hay un problema de teológica que se habían desviado. No se desvían de cosas teológicas en la iglesia hasta que vivamos al capítulo 15. Y allí hay un problema, doctrina teológica. Importante es que los corintios tenían un problema y necesitaban corrección sobre su creencia. Y ese problema era en su creencia acerca de la resurrección del cuerpo humano. Verá, a los corintios se les había enseñado la verdad acerca de la resurrección por el apóstol Pablo, y él les había hablado, pero ellos distorsionaron lo que se les había enseñado. Y al hacer, no solo estaban destruyendo, porque en la filosofía griega el pensamiento era cuando uno muere, tu cuerpo, tu alma está llevando en otra parte. Y no podemos qué significa esto. Pero el cuerpo nunca es resurrecido. Y Pablo, y mira esto en el capítulo 15, vamos a ir ahora ahí, en 1 Corintios 15. Este capítulo se conoce como la resurrección. Es en este capítulo donde Pablo defiende cuidadosamente no solo la resurrección de Cristo, sino la futura resurrección de todos los creyentes en Cristo. Y la razón por la que hace esto es porque los corintios, aunque eran cristianos débiles, debido al hecho que no habían separado la cultura pagana, porque abrazaban las creencias filósofas de griego con el respeto a la resurrección. Y ellos negaron la clara doctrina de la resurrección del cuerpo. Se los voy a explicar esto. Y le quiero explicar esto porque no todo el mundo entiende esto. Muchos años antes, un hombre en nuestra iglesia que se fue para Dios, él había sido salvo por muchos años, me dijo, yo no entiendo si estamos en la presencia del Señor, ¿qué pasa con la resurrección? Y le tuvo que entender, cuando alguien muere, vamos a la gloria con Dios, nuestra alma. Y el Señor va a proveer, va a venir un futuro a donde cuando el Señor va a resucitar nuestros cuerpos y va a poner nuevos cuerpos y lo vamos a recibir en ese día. Va a ser el día de la resurrección. Y esto fue nuevo para este hombre, y no lo pongo
por bajo porque diferentes personas tienen diferentes pensamientos de esos. El apóstol Pablo, cuando escribe esto, él le dice para explicar cómo funciona la resurrección del cuerpo, sino también les explica cómo el negar la resurrección del cuerpo humano afectaría sus vidas cristianas negativamente. Y así, Pablo enfoca. Aquí es donde él viene su lógica. Primero, el apóstol menciona la certeza de la resurrección en 1 Corintios 3 al 8, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros que ya duermen. Después apareció a Jacobo. Después a todos los apóstoles y al último de todos como un abortivo me apareció a mí. Como puede ver, Pablo está afirmando la certeza de la resurrección de Cristo al mencionar todos los testigos que vieron al Señor en su cuerpo resucitado. Ellos miraron a Jesús. Y a veces 500 referencias hablan de que miraron a Jesús en su cuerpo resucitado. Está afirmando. ¿Y por qué lo hace? Es para explicar, si tú rechazas la resurrección del cuerpo humano, entonces también tendrían que negar la resurrección del cuerpo humano de Cristo, porque porque era hombre Jesús también. Pero si haces eso, negas la fe, porque la resurrección de Cristo es una de las doctrinas esenciales del cristianismo. Y Pablo dijo que si tú no aceptas la resurrección del cuerpo, vas a tener que rechazar la resurrección de Cristo. Y vas a rechazar el evangelio y no vas a hacer eso. Pablo está enseñándoles la doctrina es esencial en el cristianismo. Y después, en 1 Corintios 12 al 19, él les dice muchas preguntas. Dice, pero el orden, cómo Dios va a hacer todo esto. El versículo 23 no lo voy a leer, pero ahí está. Dice el orden. También cómo el Señor va a lograr de resucitarnos. Pero Pablo habla de esto en el versículo 35. Pero además de explicar el orden y cómo nos resucitarán entre los muertos, el apóstol explica que hay algunos aspectos muy prácticos sobre la resurrección. ¿Cuál? Si negamos la resurrección, entonces vamos a afectar negativamente a nuestra propia vida cristiana. Y así, comenzando hasta el versículo 29, el apóstol explica cómo la resurrección, tanto la de Cristo como la de nuestra, nos afecta personal y prácticamente. Él explica 3 áreas específicas que la resurrección afecta a nuestras vidas. Pero antes de que veamos esas 3 áreas de la vida, quiero que sepas cuán crítico es para tener una comprensión clara de la resurrección venidera. Para empezar, nadie puede ser cristiano sin creer en la resurrección corporal de Cristo. Romanos 10:9, Joel lo leyó, que si confesares en tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Tenemos que creer. Es posible que ya seas un creyente en Cristo y a diferencia de los corintios, es posible que ya creas la verdad sobre la resurrección y no necesitas ser convencido. Pero aquí está la importancia de escuchar y comprender lo que Pablo está enseñando. Verá, la resurrección de Jesús y también nuestra resurrección futura es más que una doctrina ortodoxa y es esencial en creer. Es una verdad sobre lo que debe tener alguna convicción. Una convicción completa. Por cuanto más profundo sea tu convicción al respecto, más fuerte será tu vida cristiana. Te lo digo de esta manera, si eres débil en tu fe en la resurrección, toda con tu vida cristiana será débil. Y así, con ese trasfondo hay que ver las 3 áreas de la vida que Pablo explica que son afectadas por la resurrección. Y la primera siendo la conversión
a Cristo. La conversión a Cristo. En 1 Corintios 15:29 dice, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Este versículo ha confundido a muchas personas a los años y por una buena razón. Y una gente me preguntó, dijo, voy a predicar de los bautismos de los muertos. Ha confundido y no es fácil entender lo que Pablo quiere decir. U- No se puede entender casi bien fácil. Una vez leí hay casi 200 explicaciones de este versículo. No más si Pablo hubiera elaborado lo que quiso decir con este versículo, ser bautizado por los muertos. Pero aparentemente los corintios sabían lo que Pablo hablaba y no necesitaba explicarse. Ellos entendían exacto, pero estamos casi 2000 años de distancia de los corintios y necesitamos ayuda para comprender lo que Pablo decía, especialmente a la luz de lo que la iglesia mormona enseña sobre el bautismo por los muertos. Verá, los mormones enseñan que el bautismo por los muertos es una referencia al bautismo sustituto. Lo que significa es que una persona viva es bautizado en nombre de una persona muerta. Ahora, ¿por qué harían esto? Bueno, el mormonismo cree que el bautismo es una ordenanza requerida para entrar al reino de Dios. Por lo tanto, enseñan que los espíritus que han muerto no pueden entrar al cielo menos que un mormón sea bautizado por ellos. Aquí hay una declaración oficial de su propia literatura titulado Doctrinas y Convenios y dice, el Señor ha ordenado el bautismo por los muertos como un medio por el cual todos sus dignos hijos de todas las edades pueden llegar a ser heredores de la salvación en su reino. Eso es lo que el mormonismo enseña. De hecho, el bautismo por los muertos, especialmente por los parientes muertos, es tan importante en el pensamiento mormón que el no hacer esto por un pariente muerto puede hacer una pérdida de su salvación. José Smith, el profeta de ellos, dijo esto, los santos que descuidan el bautismo por los muertos de parte de sus parientes fallecidos, hacen a riesgo su propia salvación. Es lo que dijo. Es decir, el mormonismo enseña que un mormón que está vivo y que ya ha sido bautizado puede ser rebautizado por una persona muerta. De modo que el mormón no solo no pierde su salvación, sino que los muertos pueden ser salvos por el representante. Y basan esta práctica en la declaración que Pablo dijo en 1 Corintios 15:29 sobre el bautismo por los muertos. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Podrían esa razón, después Pablo usa esta palabra es de ser bautizar por los muertos. ¿Podrían los mormones tener una correcta comprensión de estas palabras? No, no lo tienen. Y la razón por la que digo eso es de manera tan enfática es porque incluso si no sabías lo que Pablo quiso decir en sus palabras de ser bautizar, que se bautizan por los muertos, sabemos que él no decía ser salvo por medio del bautismo. ¿Y cómo sabemos esto? Bueno, en un sentido común de cómo interpretar la Biblia, es que nunca se construye una doctrina sobre un texto que falta la claridad en las escrituras. Cuando no hay otro texto en la Biblia que enseña lo mismo, especialmente cuando el resto de la escritura contradice ese texto. Y es exactamente el caso con esta enseñanza de la salvación por medio del bautismo por otro. Verá, sabemos que Pablo no está enseñando que la salvación viene al bautizar a alguien en nombre de los muertos, porque la Biblia enseña muy claro que nadie se salva por ser bautizado o trabajo o su esfuerzo. Si una persona viva no puede ser salva por el bautismo, entonces una persona muerta tampoco puede ser salva por el bautismo. Efesios 2:8-9 lo hace muy claro cuando dice, porque por gracias sois salvos
por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación es un regalo, no algo que ganamos con nuestros propios esfuerzos. Nuevamente leemos en 1 Corintios 1:12 al 17. Dice, quiero decir, porque alguna gente decía, yo soy bautizado por Pablo, yo soy bautizado por Apolos. Y Pablo estaba diciendo, dijo, ¿cómo es que se están bautizando? Él dijo, no. Pablo les comienza a decir, dice, yo no puedo recordar a quién yo bauticé. No bauticé a mucha gente, nomás a Crispo, a Gallo y a algunos otros. Pero él dijo en el 17 versículo, dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Ahora, note que Pablo deja muy claro en estos versículos que el bautismo en agua no es parte del Evangelio. El bautismo es distinto del Evangelio porque Cristo envió a Pablo a predicar el Evangelio y él dice no a bautizar a la gente. El Nuevo Testamento enseña que nadie es salvo por el bautismo. El Evangelio es un mensaje de gracia que Cristo salva a los pecadores que confían en Él para la salvación. Afuera de cualquier cosa que hagan, verá, el bautismo es simplemente una ordenanza que los verdaderos creyentes practican como una confesión pública de su fe en Cristo. Adem- es lo que es. Es una confesión pública de su fe cuando identificamos con lo que Cristo hizo. Además, sabemos que una persona muerta no puede ser salva por el bautismo por otro, porque la Biblia enseña que después de la muerte no hay otra segunda oportunidad para ser salvo. Solo tienes esa vida para venir a Cristo. En Hebreos 9:27 dice, de la manera que está establecido para los hombres que mueran solo una vez y después el juicio. No te mueres si alguien te puede salvar. Eso no trabaja. Entonces, entonces la pregunta es, si Pablo no está enseñando en 1 Corintios 15 que el bautismo por los muertos es el camino de salvación para los fallecidos, entonces, ¿qué quiere decir con esa expresión? Después de ver varias explicaciones diferentes de lo que Pablo quiere decir, me parece que el punto de vista y al contexto de 1 Corintios 15 y también no entra en otro conflicto con otras escrituras, es que el apóstol está hablando de personas que llegaron a la fe en Cristo y luego fueron bautizados como creyentes debido al fuerte testimonio de un cristiano que murió. Es decir, se refiere a las personas que se convirtieron debido al impacto que un cristiano hizo en su vida, un individuo que ahora está muerto. Déjeme explicar. Justo antes que Jesús regresara al Padre Celestial, dio mandato a sus discípulos, conocido como la Gran Comisión. Nosotros sabemos esto en Mateo 28, 18, 19. Jesús les dijo, dice, toda potestad se me ha dado en el cielo y la tierra. Dijo, vayan a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, este mandamiento deja muy claro que solo aquellos que se han convertido en creyentes en Cristo, a los que se refieren como discípulos, deben ser bautizados. Y la razón de esto es porque, como ya he dicho, el bautismo es una confesión pública de Cristo y es alguien que se ha convertido en un discípulo de Él. Y por discípulo, Jesús significa un creyente, alguien que se ha convertido en un seguidor de Él. Es decir, el bautismo es el primer acto de la obediencia por parte de alguien que acaba de llegar a la fe en Cristo.
porque el Nuevo Testamento habla normalmente que están a mano esto, el bautismo o la creencia y bautismo. En Marcos 16, 15, 17 dice y les dijo, y por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aquí leemos que el bautismo está conectado con creer en Jesús, como si fuera un solo evento. Pero no porque el bautismo sea necesario para la salvación, sino porque está asociado con la salvación. Verá, en los días de los apóstoles no existía un cristiano no bautizado. Tan pronto como se convirtiera. Y yo sé que hay personas que son miembros que no sean bautizados, pero en el día de los apóstoles no había como un cristiano que no era bautizado. Tan pronto como se convirtieran, se asumía que se bautizarían, porque el creer en el evangelio y el bautismo iban mano a mano. Ahora, a la luz del hecho de que en la iglesia primitiva la creencia y el bautismo estaban juntos, a veces el término bautizado se usaba como sinónimo de alguien que se convirtió en el sentido de llamar a un creyente bautizado. Y eso parece ser la forma en que Pablo usa ese término en 1 Corintios 29. Cuando habla de los que son bautizados por los muertos, simplemente está usando la palabra bautizado para hablar de alguien que se ha convertido a Cristo. Además, quisiera llamar su atención sobre el hecho de que la pequeña preposición por, como en por los muertos, puede traducirse en una docena de formas diferentes y probablemente se traduzca mejor como debido a. Debido a. Y entonces, si ese es el caso, entonces lo que Pablo está tratando de decir en 1 Corintios es de otro modo, ¿qué harán los que se convirtieran a Cristo debido a los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se convierten debido a ellos? Es decir, él está diciendo, si niegas la resurrección, entonces, ¿cómo explicas a todas esas personas que se convirtieron a Cristo debido al testimonio de aquellos que murieron con gran esperanza y confianza en la resurrección venidera? ¿Cómo vas a explicar eso? Ese era el punto de Pablo. Lo que Pablo enseña es que hay algunas personas que llegan a la fe en Jesucristo por resultado de la muerte de otro cristiano. Y no se refiere al hecho de que murieron, sino a la forma en que murieron, la forma en que afrontaron la muerte, porque murieron con paz en el corazón, sin miedo a la muerte, sabiendo que había una resurrección futura y que por tanto pasarían la eternidad con Cristo en el cielo. Es decir, que la vida de esos cristianos y la forma que manejaron su muerte aperamente causó una impresión tan profunda en estos incrédulos que influyó que muchos llegaran a la fe en Cristo. Y en ese sentido, estos nuevos creyentes fueron salvos y luego bautizados por causa de los muertos, ya que vieron cómo estos cristianos murieron con tanta certeza y seguridad que iban al cielo. Verá, los verdaderos cristianos son los únicos que pueden enfrentar la muerte sin incertidumbre, miedo y sin desesperación. Y esto lo miramos con el año pasado con COVID, que mucha gente tiene miedo por morir por COVID y reaccionan diferente y están en este espíritu de miedo. Pero eso no debe ser para nosotros, porque nosotros sabemos que cuando nosotros muramos vamos a ir al cielo y no tenemos que tener temor. Y sabemos esto porque lo que Cristo hizo al pagar nuestra deuda con el Padre, el precio total y la pena de nuestros pecados, y por lo tanto satisfaciendo la santa ira de Dios. Habiendo creído que Cristo murió en nuestro lugar, hemos sido perdonados de nuestros pecados y hemos sido justificados ante sus ojos. Y así enfrentamos la muerte con seguridad, sabiendo que en el momento en que muramos, nuestras almas serán en la presencia del Señor y que algún día nuestros cuerpos serán transformados y luego resucitados para reunirse a nuestras almas en el cielo. Pero no es como los incrédulos ven la muerte. Ellos temen y están aterrorizados por ellas porque no saben qué espera al otro lado de la vida y temen que este gran desconocido, ansiosos que un juicio está esperando.
Francis Bacon dijo, los hombres que temen a la muerte son como los niños que temen a la oscuridad. Samuel Johnson dijo, toda la vida es solo mantener alejados los pensamientos de muerte. Así es como los incrédulos piensan de la muerte. No quieren hablar de muerte. No quieren pensarlo. Cuando un incrédulo está temoroso por la muerte, un verdadero un verdadero cristiano enfrenta la muerte con confianza, tranquilidad en su corazón y muchas veces tiene un impacto profundo en ellos, hasta el punto en que quieren esa paz también. Y así, sabiendo que son pecadores que necesitan salvación, llegan a la fe en Cristo, habiendo sido tocados por Dios por la forma en que este cristiano murió. Este parece ser precisamente lo que Pablo está hablando cuando habla de ser bautizado, no por, sino debido a los muertos. Después de que esta persona se convierte, es muy posible que diga mientras en las aguas del bautismo que está siendo bautizado debido a los muertos. Hace varios años leí una historia que ilustra lo que Pablo está hablando aquí, porque revela cómo la muerte de un cristiano impactó profundamente a un incrédulo para Cristo. La historia que leí era sobre una mujer anciana que sufrió quemaduras graves en un incendio y cuando la llevaron a la sala de emergencias del hospital, el médico la examinó y le dijo que no podía hacer nada por ella, fuera de mantenerla cómoda, pero que iba a morir y ella estaba débil. Y para su sorpresa, esta mujer aceptó su muerte con mucha calma y dijo que estaba lista para morir. Bueno, el médico no podía entender cómo esta mujer podía afrontar su muerte con tanta calma, pero el capellán de turno esa noche en el hospital sabía que esta mujer era cristiana y el capellán pudo compartir con el médico el mensaje del evangelio y explicarle por qué la anciana pudo enfrentar la muerte sin miedo y sin terror. Y finalmente, este médico llegó a la fe en Cristo en gran parte debido a la forma en que esta querida mujer enfrentó su propia muerte. Y así, en las palabras de Pablo, se convirtió en un creyente bautizado de vida a los muertos. Lo que significa es que la forma en que murió esta mujer influenció la conversión a Cristo en él. Entonces, ¿cómo se explica eso a nosotros? Bueno, para aplicar esto correctamente, debemos tener en cuenta por qué, en primer lugar, Pablo menciona este concepto de ser bautizado por los muertos en los Corintios. Recuerde, la gente de esta iglesia estaba negando la resurrección física del cuerpo humano y el objetivo de Pablo a traer este concepto de ser bautizados por causa de los muertos es hacerles ver la imprudencia y el error de su pensamiento, porque negar la resurrección del cuerpo humano es negar la razón por qué tantas personas se han convertido. Se convirtieron debido a la forma en que observaban a un creyente afrontar la muerte, con absoluta confianza que iban a tener la resurrección de sus cuerpos en algún momento futuro. Entonces, si no hay resurrección, pregunta el apóstol, entonces, ¿por qué hay tanta gente que viene a la gente a Cristo debido al testimonio de los cristianos que creyeron en la resurrección y por lo tanto enfrentan la muerte con confianza? Pablo está preguntando algo bien razonable. Si usted es un creyente en Cristo, entonces esa verdad debería impactar su forma de pensar acerca de la muerte y cómo enfrenta su propia muerte. Porque es muy posible que Dios use su vida y su muerte para impactar a alguien por Cristo. Escuche, muchos de nosotros tenemos seres queridos que no son salvos, familiares, amigos, y en este momento no muestran ningún interés en Jesucristo y estamos orando para ellos, pero miramos que no hay ningún interés en Jesucristo y la salvación, pero podrían ser afectados por tu muerte porque saben que tu esperanza y creencia en la resurrección. Entonces, cómo vives y cómo lidias con tu muerte es muy importante. En Filipenses 1, no debemos tener temor
Y nosotros tenemos que mirar como Pablo miraba la muerte. Dice que la muerte era ganancia, no era algo que perdía. Dijo él también que muchísimo mejor que vivir aquí. Miren cómo él hablaba. Pero es correcto. Es mejor que estar viviendo en Filipenses 1:21-23 y 2 Corintios 5 dijo, pero morir y estar en casa con el Señor era preferible para permanecer aquí en la tierra. Es lo que dice la palabra. ¿Es tu actitud así? ¿Consideras que morir y ir al cielo es más preferible que estar aquí? ¿Ves la muerte como una ganancia? ¿O tienes temor? Deberías verlo de esa manera. Eso es lo que permite afrontar la muerte sin miedo y es el mejor testimonio que puedes dar a una persona perdida. Esa es la razón por la que nuestros funerales y servicios conmemorativos pueden ser tan importantes. Tuve un año anterior que tenía un amigo que se iba a morir. Él dijo, yo no quiero ningún servicio, no quiero ninguna funeralia ni conmemorativo. Y él le preguntó, ay, reconsidéralo. Y él le dijo, mira, cuando, cuando tú ya te fallezcas, tú vas a estar en gloria. Yo entiendo eso. Pero dijo, ¿sabes qué? Cuando tu familia venga aquí, que no son cristianos, esa es la oportunidad desde la tumba para proclamar el Evangelio. Al decir que sabemos que estamos en el cielo y esperamos tener un cuerpo glorificado en la resurrección y podemos decir que sabemos que tu amigo está en el cielo y que él está esperando su cuerpo glorificado solo por la muerte de Cristo. Y las funerales sí son importantes y no los tengas. Es la última manera que podemos hacer el evangelio para familias. Y así, la primera área de nuestras vidas que se ve afectada por la resurrección es nuestra conversión. Pero la segunda es, la valentía es afectada por la resurrección. En Corintios 30:31 dice, ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria de que vosotros tengo a nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. En estos versículos, Pablo está declarando que sufrió por la causa de Cristo. De hecho, dice que su vida estaba en peligro cada hora. Cada hora del día puso su vida a la línea. Podía decir, moría al diario. Significa que corrían riesgo de perder su vida todos los días por la causa de Jesús. Incluso en el versículo 32 da una ilustración de forma que arriesgaba su vida. Dijo, sí, como hombre batallé en Éfeso contra fieres. ¿Qué me aprovechará si los muertos no resucitan? Comamos, bebamos, porque mañana moriremos. Pablo dice que mientras estaba en la ciudad de Éfeso, había un tremendo conflicto, el cual peleaba con bestias salvajes y pensó que iba a morir. Las bestias salvajes de las que está hablando, más seguro, se refieren a hombres que actuaron como salvajes al tratar de matarlo. Es decir, él se refiere a ser perseguido por aquellos que deseaban matarlo por su fe en Cristo. El punto que Pablo está haciendo en decirnos que él arriesgaba su vida, es decir, que él hacía todo eso debido a la esperanza que tenía en la resurrección. Es decir, si no hay resurrección, entonces, ¿por qué me pongo en situaciones en las que el sufrimiento por Cristo podría llevarme a la muerte? Si no hay esperanza para una vida futura resucitada y esa vida es todo lo que tenemos, entonces, ¿por qué no disfrutar la vida y tomar ningún riesgo de perderla? Verán, lo que Pablo está enseñando es que la esperanza de una resurrección futura y una vida futura en el cielo nos da valor para servir a Cristo, para que no tengamos miedo de perder nuestras vidas, porque sabemos que esta vida no es el final de nuestra existencia. Escuche, lo que usted cree acerca de la resurrección impacta la forma en que usted vive hoy. En términos de su servicio a Cristo, hermanos, al menos que usted tenga una firme convicción acerca de la resurrección, nunca servirá a Cristo con valentía real en poner su vida en peligro.
Es porque sabemos que esta vida no es todo lo que hay y tenemos el valor de ponernos en situaciones para el Señor en las que podríamos sufrir persecución por Él y perder la vida. Pero si crees que esta vida es todo lo que hay o tienes una creencia muy débil en la resurrección, entonces harás todo lo que puedas para aferrarte en este mundo y disfrutar de este mundo y todos sus placeres, porque este mundo es todo lo que tienes, sin ninguna esperanza para el futuro. Pero verdaderos cristianos no piensan así, ni es como se supone que debemos comportarnos. Debemos estar dispuestos a morir en el cumplimiento de servir a nuestro Señor, porque creemos que hay un día mejor. Y esta creencia en la futura resurrección y la gloria lo que nos lleva a esta conclusión. El siguiente artículo fue escrito hace muchos años por un ateo. Ilustra la verdad de lo que uno cree sobre la eternidad afecta la forma en que uno vive. Y el ateo dijo esto: si creyera firmemente, como dicen millones de personas, que el conocimiento y la práctica de la religión en esta vida influye el destino de otra, entonces la religión significaría todo para mí. Desecharía los placeres terrenales, los cuidados como locuras y los pensamientos y sentimientos terrenales como vanidad. La religión sería mi primer pensamiento, en mi última imagen antes de dormir. Debería trabajar solo en esa causa, pensaría solo en la mañana de la eternidad. Consideraría que un alma ganada para el cielo merece una vida de sufrimiento. Las consecuencias terrenales nunca detendrían mi mano ni cegarían mis labios. La tierra, sus alegrías y sus breves no ocuparían ningún momento mis pensamientos. Me esforzaría por mirar solo a la eternidad, a las almas inmortales que rodean. Para pronto estar eternamente feliz o miserable, saldría al mundo y predicaría que ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? Escuche, incluso este ateo sabe que lo que uno cree sobre la eternidad afecta la forma en que vivimos. Entonces, si usted cree que hay un gran futuro esperándolo en el cielo como un creyente resucitado en Cristo, entonces no se niegue a servir a Cristo. Sea valiente y esté dispuesto a llevar el evangelio a las personas que podrían matarlo, porque si lo hace, entonces estará a ganancia porque va a estar en el cielo. Y esa es la forma en que el Señor quiere que vivamos. Y la única forma en que vivirás con tanto valentía es con una firme creencia en una futura resurrección. Y eso es lo que Pablo menciona: dos áreas de nuestras vidas que afectan nuestra conversión a Cristo y también la conversión a Cristo también afecta nuestra valentía. Y la tercera área es nuestra conducta es afectada por la resurrección. Versículo 33 dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Pablo ya ha mencionado que la resurrección afecta nuestra conducta al decir que sin fe es una resurrección futura. Dijo cuando dice vamos de fiesta, comamos, bebamos, porque eso es todo lo que tenemos en la vida y así hay que disfrutar la vida complaciendo nuestra carne. Pero parece que Pablo dijo esto porque esta fue la actitud de los corintios. Y no era extraño que la razón que él dice, esa era la actitud de los corintios, y no era extraño que eran una congregación tan pecadora. Su comportamiento impío era un reflejo de la teología incorrecta que tenían sobre la resurrección. Pero aquí Pablo le señala por qué se desviaron de creer la verdad y cómo pueden volver a la verdad. Él les dice que han sido engañados en pensar que la compañía que mantienen no les afecta su conducta y comportamiento y que no hay conexión entre su conducta y las personas los que pasan el rato. Dijo, han sido engañados. Dice, no hay ninguna conexión entre la conducta y tus amistades y con que tú pasas el tiempo. Verá,
Los corintios, aunque muchos de ellos fueron salvos, andaban en compañía con personas que creían herejías acerca de la resurrección. Y eso los llevó a una vida de mal comportamiento. Y la gente de esa cultura que tenían esas cosas, filosofías, y eso causó que tuvieran malos comportamientos. Las personas con las que pasas tiempo, ya sean tus amigos, maestros de la Biblia, pastores que escuchas en la iglesia, en la radio, o en la televisión, o en la línea, o en las páginas de un libro, lo que esas personas dicen absolutamente afectan tu conducta. Es decir, con quién te haces compañía determinará tu forma de vivir, porque serás afectado para creer lo que ellos creen y cuando se convierta en tu sistema de creencias, así será tu conducta. Escucha, no es imprudente si estás saliendo con personas que piensan que esta vida es todo lo que hay, de modo que la eternidad no importa. Entonces, ese pensamiento los llevará a un estilo de vida que es impío y eventualmente lo llevará al camino de la pérdida. Esto es precisamente, ten cuidado. Ten cuidado, especialmente a nuestros jóvenes. Eso es precisamente lo que Pedro nos dice, que influye el comportamiento impío de falsos maestros en su época. Segunda Pedro 3:3-4 dijo, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su avenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Ahora Pedro dice que estos falsos maestros negaron la segunda venida de Cristo. ¿Y por qué la negaron? Bueno, la negaron porque razonaron que si Cristo vendría de nuevo, entonces vendría a juzgarlos por la forma en que vivían y así. Burlándose de la segunda venida, trataron de convencerse a sí mismo de que tenía una licencia para vivir de cualquier manera que ellos querían. Pero Pedro dice en versículo 3 que fueron sus deseos pecaminosos los que los llevaban a burlarse del regreso de Cristo. Es decir, vivieron de acuerdo con sus concupiscencias y esto determinó su teología del regreso de Cristo y su visión del futuro. Que todas las cosas continuaron como siempre sin ningún juicio venidero y los animó a vivir de acuerdo a sus deseos. Pedro continúa diciendo, sabiendo que hay una resurrección futura y un futuro con Cristo en la eternidad, debería motivarnos a vivir vidas santas en este momento, porque sabemos que tendremos que estar ante el Señor. En versículo 11 y 14, puesto que todas esas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? También dice en versículo 14, por lo cual, oh amados, estando en espera de esas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles y en paz. Una vida santa es lo que Pablo quería que los corintios y lo que el Señor quería para cada uno de nosotros. Y por eso leemos en el versículo 34, dice, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. ¿Y qué dice Pablo cuando dice esas palabras? Les voy a decir qué dice. Él les quería decir, vuelve a tus sentidos y deja de vivir vidas impuras. Ya es bastante malo que andes con personas que tienen una influencia negativa sobre ti, pero algunas de esas personas ni siquiera son salvos y no tienen conocimiento de Dios. Deberían estar avergonzados de ustedes mismos porque en lugar de dejar que ellos influyan en ustedes, ustedes deberían estar influyendo a ellos y traer el mensaje del Evangelio a esas personas.
Eso es lo que dice Pablo. El punto que Pablo está haciendo es que lo que usted cree sobre el futuro tendrá un impacto en la forma en que conduce su vida hoy. Y por lo tanto, debe tener cuidado de no estar siendo afectado negativamente por otros que viven como si no hubiera una vida eterna. Es por eso es nuestra cultura. Es por eso estamos peleando nuestra cultura. Y se está poniendo peor. Vivimos una cultura que mira la vida, que es todo para mí, mi felicidad, mi galardón. Y todo lo que importa es que yo tenga felicidad, satisfacción. Es un mundo de total concentración, absorción en uno mismo. Pero Cristo nos llama a conocerlo como nuestro Señor y Salvador. Y por lo tanto vivir para Él, no para nosotros mismos y no para nuestra cultura. Y nosotros lo hacemos para su gloria, no es para nuestra gloria, es para su gloria. Y eso significa que vivimos en la eternidad a la vista, porque hay una resurrección venidera y vamos a ser resucitados con Él. Te digo, con un profundo sentido de convicción y confianza de esa futura resurrección, pero que tengas una convicción fuerte. Dile, Dios, pon esta verdad en mi corazón y mira cómo impacta tu vida. Tendrá un impacto en la conversión de las almas perdidas debido a la forma en que ves la muerte. Y finalmente, cómo enfrentarás la muerte, porque también no vas a tener miedo. Si eres creyente, ¿cómo te ha impactado tu vida? Impactará tu valentía para servir a Cristo, porque sabes que esta vida no es todo lo que hay. Pero te digo que tengas valentía y no tener miedo. Y afectará tu conducta por la piedad, porque sabes que tendrás que dar a cuenta de tu vida al Señor. Ahora, si no conoces a Cristo, entonces te insisto a que confíes en Él. La Biblia dice, ahora es el día de salvación. No pongas esto para otro día. Puede ser que no tengas mañana. Te ruego que lo pongas como Él, como tu Salvador. Y Jesús dijo esto en Juan 8, morirás en tus pecados y estarás condenado al juicio eterno. Dice que te vas a morir con pecado y vas a estar en el infierno por eternidad, porque no creíste que Cristo murió y pagó por tus pecados. Y vas a estar en juicio eterno. Pero Cristo sí murió por los pecados y los pecadores y resucitó para darte salvación. Él te ofrece esa salvación y te invito y que rechaces tu pecado y tu egoísmo y ven de tu pecado y ven a Cristo y que lo confíes en Él para tu salvación. Y vas a tener la esperanza, la paz que has sido perdonado y estarás con Él por eternidad. Si deseas hablar con uno de los pastores acerca de tu necesidad de Cristo, te invito a verme al final del servicio, al frente. Y te voy a poner con alguien, con uno de nuestros pastores que te puede ayudar, te puede explicar el Evangelio. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias por poder sido resucitados y por las escrituras. Y yo sé que no es algo fácil para entender, pero que nosotros apreciemos y que lo ayude a cambiar de la manera que pensamos. Y también oro por cada creyente que está aquí, que ellos puedan llevar las verdades de tu resurrección y que lo hagan más preciosas en sus vidas y que puedan estar en nuestros corazones y tener convicción, una convicción de las cosas que fueron sido predicadas. Y que también lo demostremos en la manera que vivimos, en la manera que pensamos, en la manera que actuamos. Y las personas que están online y si no han venido a creencia en ti, Jesús, que tú abras el corazón de ellos para el Evangelio y puedan ser en tu santo nombre, Señor Jesús. Amén.